Compartimos una porción de la palabra del Señor en este día. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, un texto, un pasaje bíblico muy conocido, aún por los no creyentes, porque es uno de los pasajes bíblicos que más se ha compartido. Lucas 10, 38 al 42, dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muy involucrada en los quehaceres, en los oficios propios de cuando tenemos visita, y sobre todo una visita tan distinguida, tan especial como el maestro, pues Marta estaba en los quehaceres domésticos, en los preparativos quizás de comida y de brindis y de cosas que hace un buen anfitrión, que cuando le llega visita, planificado o no, pues quiere agradarle, quiere brindarle, quiere mostrar su satisfacción de esa visita. Y Marta pues estaba en esos quehaceres, que no está mal, no está mal, por el contrario, está muy bien que usted pueda involucrarse en los quehaceres que le ha tocado, como padre, como hijo, como estudiante, como empresario, como empleado o empleador, como ministro, como lo que usted sea. Hay quehaceres, hay oficios, hay obras, hay cosas que hay que hacer, y nos toca a nosotros hacerlas y hacerlas bien, hacerlas como si fuera para Dios, porque de hecho para Él lo hacemos, no para los hombres. Servimos a Dios a través de los hombres. Ahí donde usted trabaja, lo que usted hace, el reporte, la inspección, la limpieza, la organización, lo que usted haga, debe hacerlo para Dios, porque de Dios va a recibir la recompensa. Y usted puede decir: pero el jefe que me paga. Claro, él es un medio que Dios ha dispuesto para que usted pueda tener trabajo y usted pueda entonces obtener los beneficios de ese trabajo y obtener entonces las facilidades que le permiten suplir esas necesidades que todos tenemos en el día a día. Para nada está mal que hagamos esos quehaceres. Solo hay un detallito en ellos que queremos compartir. Pero Marta se preocupaba mucho, se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuál es el detalle? Se preocupaba, que no es lo mismo que se ocupaba. Hay quienes están preocupados, hay quienes están ocupados. El que está ocupado, así como Nehemías cuando recibió la información de cómo estaba la ciudad, cómo habían sido derribados los muros, cómo la ciudad estaba en vergüenza. Él tuvo una preocupación, oró a Dios, Dios fue propicio a él, el rey le dio la facultad de ir, le dio recursos, pero a partir de que él tuvo esa preocupación, oró a Dios, pidió perdón por el pecado de sus padres, de sus ancestros, y aún él se sentía culpable del pecado de su pueblo, y le pidió al Señor que fuera propicio a él. Entonces Nehemías, ese gran restaurador, un libro, una historia muy hermosa, entonces él dejó de preocuparse y se ocupó, al punto que estaba tan ocupado que cuando los enemigos o contrarios, llamados enemigos de Dios, porque todo el que es enemigo del propósito es enemigo de Dios, todo el que se levanta contra usted, contra algo que Dios ha determinado, contra usted no lo hace contra Dios. Y grandes cosas es levantarse
contra el Dios Altísimo. Entonces, Nehemías dejó de preocuparse. Es normal que nos preocupemos. Y entonces se ocupó. Son dos cosas diferentes. Hay quienes viven ocupados, produciendo, realizando, haciendo. Hay quienes viven preocupados. Esos entonces son menos productivos porque su mente, sus pensamientos está en una preocupación que entonces se convierte en afán. Y cuando te estás metido en afán, eres menos productivo. Tienes la mente corta, limitada para pensar, para razonar, para actuar de tal manera que seas productivo, propicio a la ocasión. Entonces, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, y es hasta normal en el razonamiento lógico humano de, oye, tengo muchas cosas que hacer, ven y ayúdame. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús siempre tenía un menudito para devolver, para responder, siempre. Respondiendo Jesús, verso 41, le dijo: Marta, Marta. Mire, cuando usted está leyendo o escuchando la palabra de Dios y ve una repetición de Jesús, y aquí él dijo: Marta, Marta, como diría un pastor muy amado nuestro, ponme tu atención aquí, mi hermano, porque ahí viene una palabra tremenda. Marta, Marta es lo mismo que cuando Jesús dice: de cierto os digo. Fíjese que hay una repetición que no es innecesaria. El Señor quiere aclarar algo. Y aquí el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjese que Él no le dijo: estás ocupada, estás afanada y estás turbada. La ocupación, el trabajo, la empresa, el proyecto, el marido, el ministerio, lo que sea, te tiene afanado y turbado. Entonces, mi amado, en ese ambiente, ciertamente que somos muy poco productivos. Respondiendo Jesús, estoy repitiendo, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y usted pudiera razonar, yo también lo he hecho con esta palabra, pero ven acá. Y Jesús le está diciendo a Marta que no se involucre en los quehaceres, que no lo atienda, que no le prepare el brindis y que no le sirva, y que también haga como María, vaya y se tire a sus pies. Porque dice el 39, esta, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo que el Señor le está diciendo a Marta es que no cumpla con sus responsabilidades, con sus compromisos, con sus quehaceres, con sus delegaciones. No es eso. Lo que Él le está diciendo es que no esté afanada y turbada, sino que tome la mejor parte, la cual no le será quitada. Y dice que esa parte fue la que escogió María. Dice el 39, sentándose a los pies, oía su palabra. Decía en el principio que este es un texto muy conocido y que cada vez que se habla de afán, de turbación, de estas cosas que son muy propias de estos tiempos de estrés, que algunos ya deben ir como por el 100, ya no es 3, ni es 4, ni es 5. Algunos ya están como los indicadores semaforizados, están en rojo, pero en el rojo del rojo, o sea, el punto de ¡pum!, estallar. Porque ese ambiente de afán, de turbación,
de preocupación por encima de lo que es entender el caso, llevarlo a Dios y entonces ponérnoslo nosotros encima, nos mete en un afán, nos mete en una turbación que es cierto, que nos limita. Y más que producir, más que prosperar, más que avanzar, entonces, mis amados, limita nuestro rendimiento. Porque no sabemos hacer un stop, no sabemos poner un alto en el trayecto y decirle, Señor, voy en la ruta correcta, estoy haciendo lo que debo hacer. Señor, lo estoy haciendo como tú quieres que lo haga. Señor, por la ruta en la que voy, llegaré al destino que me he planteado en este viaje. Señor, háblame, porque yo necesito que seas tú el que me guíes, que seas tú el que me responda, que seas tú el que me dirijas. Señor, que seas tú el que venga y me dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas y poder, Señor, tener los objetivos que me he planteado, logrados, completados, o por lo menos bien avanzados en la ruta, en el trayecto que tú has determinado para este tiempo de mi vida. Pero ese afán y turbación que nos envuelve a todos nos limita, no solo en el rendimiento, sino en saber incluso si estamos en la ruta correcta. Recuerdo que hace un tiempo corto, quizás 2 años, hubo una predicación en la congregación en la cual el Señor me ha permitido ser parte y servirle, una bendición muy hermosa. Había una palabra sobre el afán y la turbación. Y un niño muy cercano a nosotros, hijo de uno de nuestros ministros, cuando termina la predicación, se estaba hablando del afán y todo esto. Un niño, le estoy hablando de pocos años, quizá 7, 8, 9. Dijo, pero con un sentir, con un pesar, wow, esa palabra era para mí. Parece que en esos días habían unas demandas de la clase, del colegio, y el niño se sentía cargado, abrumado. Oiga, un niño, un bebé, entrando en afán, en carga, en angustia, en turbación. Ciertamente que hasta nos dio risa eso. Pero después nos sentamos así como a verlo en 3D. Y es preocupante, ya, o sea, a nivel de niños, un bebé cargándose, sobrecargándose, con las cosas del día a día. Oh Dios, porque es lo que ven incluso en nosotros, en los adultos, que nos cargamos, nos sobrecargamos. Y es porque muchas veces estamos desenfocados. Desenfocados es que creemos que es con nuestras fuerzas, que es con nuestras estrategias, con nuestras sabidurías. Y ciertamente que no lo es. No quiero decir con esto que Dios no use nuestras capacidades, nuestros talentos, la capacitación que tenemos en el área profesional, familiar, empresarial que tengamos. Claro que sí. No estoy diciendo para nada que eso no sea importante. Pero es importante, pero no es determinante. No es el recurso, no es la herramienta que nos va a traer la victoria. La victoria viene a nosotros a través de Dios, a través del Señor, porque Él es que da las fuerzas, Él es que da la sabiduría, Él es el que da la estrategia. En mi vida personal, pues, humanos somos, porque yo esté aquí compartiéndole esta palabra, no soy un ser diferente a usted. Soy un ser como usted, con pensamientos, sentimientos, emociones, voluntades, que me equivoco, que cometo errores.
Y en mi vida, créame que cuando he entrado en agobios, en humanismo, por cosas que quiero hacer o que quiero lograr, y cuando entro en esa carga, entonces en vez de avanzar, retrocedo. En vez de conquistar, completar algo que está al punto, que está en las manos, que el Señor lo aprobó, ya le puso su sello, pues como que lo tengo, pero como que no lo tengo. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Sí, está aprobado, pero no lo puedo tener en mis manos. No ocurre, porque entonces cuando entra la mano, cuando entra lo humano, cuando entra el yo, cuando entra el yo, se sale el Dios. Y no es que no participemos, claro que sí. Pero cuando usted entonces quiere tomar el lugar de Dios para hacer usted lo que le toca a usted, está bien. Pero cuando usted quiere hacer lo que le toca a Dios, lo dañó. Yo lo he dañado muchas veces. Por eso. Y si el Señor nos quiso traer esta palabra en este día para usted que está ahí conectado por el Facebook, por Latina, por Radio Buena Bendición, para usted que va camino hacia su trabajo y nos escucha, para usted que está incluso en las naciones y nos contacta por el Facebook o por la vía que sea a través del internet, es esta palabra. Entramos en afán tan fácil que todo nos preocupa. Y no es que no nos preocupemos, es que nos ocupemos, pero que nos ocupemos en el orden de Dios. Hay cosas, mis amados, que aunque usted se afane y se preocupe, no van a suceder. Y hay cosas que aunque usted no se preocupe, no se afane, van a suceder. Y hay cosas en las que usted y yo no tenemos ningún control, pero entramos en unos agobios y en unas cargas. Tú ves gente que ni siquiera pagan un motoconcho, por no decir que tienen vehículos, y están con una preocupación que si van a subir o van a bajar los combustibles. Es verdad que nos afecta a todos, pero ¿qué usted puede hacer para que bajen o para que suban? Su tiempo de emplear sus pensamientos y su razonamiento debe estar en cosas alusivas a eso, pero que le den un fruto, que le den un resultado conforme a su necesidad y a su realidad. Y que estamos preocupados si va a llover o si no va a llover. Ajá. Si va a llover, ¿qué usted va a hacer? Y si no va a llover, ¿qué va a hacer? Pero repito, no es que no nos preocupemos en el sentido de, ok, esto va a ser así, va a ser así, hago aquello. No, es que nos quedamos en el círculo de la preocupación. Y como le dijo Jesús a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, cuando entramos en ese nivel, hay algo, y es lo único que nos puede ayudar, es ir a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y dice el 42, Lucas 10, estamos leyendo el 38 al 42, por si usted conectó hace un momentito. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y repito, no es que no seamos diligentes, trabajemos, estudiemos, ahorremos, nos preparemos. No, no es eso, mi amado. Lo que estoy diciendo es que no entremos en afán, en agobio, en angustia, sino que hagamos un stop y digamos, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito tu guianza, yo necesito tu dirección. Y así como el que pide ayuda debe de estar dispuesto para recibirla, entonces dejar que Él sea el que actúe y que sea Él el que lo haga. Y Él lo hace tan rápido y de una manera tan sobrenatural que lo que a usted y a mí nos toma años, como el pueblo de Israel en Egipto dando vueltas y no avanzamos, Él lo hace en un segundo. Es más,
hay muchas cosas en nosotros que ya están hechas, que están aprobadas, selladas, validadas, certificadas por Dios. Pero no las vemos capitalizarse porque ciertamente queremos hacerlas nosotros. Y en este día, ya concluyendo este tiempo, pido al Señor que nos ayude, que nos guarde, porque ciertamente a todos nos ha pasado o nos pasa, que nos metemos en afán, en turbación, y en vez de avanzar, retrocedemos. Por eso necesitamos ir a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, para que podamos recibir entonces la paz que viene de Él, a través de la cual llega a nosotros la lucidez, el entendimiento, la sabiduría, para poder actuar de tal manera que seamos productivos, prósperos en las cosas que tenemos que hacer. El tiempo en la radio se termina.